Dios los bendiga, hermanos. Aquí estoy delante de ustedes para tener esta plática que tenemos cada semana. Y en esta ocasión me toca la plática con ustedes. Vamos a hacer una oración para empezar. Señor, aquí estamos delante de ti nuevamente para adorar y bendecir tu nombre. Gracias por esta oportunidad que me das de estar delante de mis hermanos y amigos. Quiero que seas tú el que hables, que nos enseñes y que al final de esta plática podamos haber sido bendecidos, como siempre tú lo haces con nosotros. Hemos orado en el nombre precioso de Cristo Jesús, y a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Como les dije, vamos a empezar nuestra plática en este ministerio de varones. Y en esta ocasión nuestra plática será acerca de un tema que es muy importante para cumplir con nuestras obligaciones como cristianos. Esto es el evangelismo, que es una obligación para demostrar el amor que debemos de tener para con la humanidad. Ese amor que Dios nos ha dado a nosotros para poderlo extender hacia el mundo. Pero primero debemos de definir qué es evangelismo. Y se puede decir que es el acto de predicar el evangelio de Jesús, es difundir el cristianismo. Es la función y la obligación que tenemos los creyentes de Cristo y un acto que le concierne a la iglesia. No tan solo como obligación, sino que es un mandato que nos dejó Jesucristo. Es la buena noticia de que Jesús vive y que ha resucitado venciendo la muerte. Pero también tenemos que saber cuál es el objetivo de este. Y es el ofrecer la salvación realizada por Jesús. Esa salvación preciosa que se alcanza solamente por medio de la fe y la conversión. Esta es confirmada por el don del Espíritu Santo. Pero espere un momento, hay una buena noticia. Esta salvación que se ofrece por medio del evangelismo es para todos. No hay acepción de personas. Y además con el evangelismo se busca que todos los hombres experimenten la salvación ofrecida por el sacrificio de Jesús. Todos, imagínense, todos los hombres, hombres y mujeres. Cuando yo menciono y cuando se menciona hombres, se menciona hombres y mujeres, por decir la humanidad, para toda la humanidad. Así es que utilizaremos para esta plática la escritura que encontramos en Marcos 16, 14 al 17. Esto fue, después de que Jesús resucitó, se les apareció primeramente a María Magdalena y después a otros 2 discípulos, y enseguida a los 11 discípulos, y dijo así, Marcos 16, 14 al 17. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas.
Pero hay una cosa, que el evangelismo viene agarrado de la mano con el discipulado. Y no tan solo vamos, en esta ocasión, no son solamente vamos a hablar de evangelismo y dejar a las personas sueltas nada más. Dejar a las personas sin aquella ayuda que necesitan para seguir adelante. A esas personas tenemos que ayudarlos y para esto tenemos que discipular. Por eso es que también tenemos que considerar el discipulado nosotros. Es como cuando estamos pequeños, nuestros padres nos enseñan todo lo que debemos de saber para poder caminar, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Como cuando estamos en la escuela, nuestros maestros nos capacitan acerca de lo que debemos saber para nuestra buena educación. Para esto entonces tenemos que discipular. Y de esta manera entonces tenemos nosotros que decir que esto también fue un mandato que Jesús nos hizo también. Y digo que nos dijo porque a pesar de que se lo dijo a sus discípulos, indirectamente nos lo está diciendo a nosotros también. Y esto lo vemos en Marcos capítulo 28, versículo 19 al 20. Cuando se les apareció a sus discípulos y les dijo, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es una versión que no estamos acostumbrados a ella, pero nos enseña aquí que como el Señor nos está diciendo, hagan discípulos y además de eso, enséñenlos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Pero entonces también tenemos que preguntarnos, ¿qué es el discipulado? Podemos decir, hablando acerca del cristianismo, porque el discipulado puede ser en cualquier tipo de partes de las vidas de cada uno de nosotros. Nos pueden discipular en muchas cosas. Pero hablando del cristianismo, este es el proceso en el cual el discípulo conoce y aprende específicamente la doctrina que enseña Dios en la Biblia. Imagínense la doctrina que Dios enseña en la Biblia, no cualquier otra doctrina, simplemente la doctrina que está en la Biblia. Este discípulo debe ser guiado por un discipulador a través de encuentros periódicos donde se estudia la Biblia, su doctrina y los principios a aplicar en su vida. Ahora, esto significa, como les decía, no es tan solo la obra de evangelizar, tenemos que darle ayuda a esa persona que le dimos las buenas nuevas, porque primeramente podría esa persona volverse a perder porque se le dejó sola. Puede llegar a regresarse a su camino anterior por falta de conocimientos acerca del Evangelio. Esto es algo que Jesús también lo mencionó en sus pláticas. Veámoslo en Mateo capítulo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? Se da cuenta usted que el mismo Señor
el mismo Señor dijo, haced discípulos, bautícenlos y enséñenlos a que guarden todo lo mandado por él. Esto es, no los dejemos solos. Así como el Señor no nos deja a nosotros desamparados, nosotros a las personas que hemos evangelizado, no las dejemos desamparadas. Pero mire, la bondad del Señor no nos manda algo sin que nos ayude, porque Él ha prometido estar con nosotros siempre. Y si no ha estado con nosotros, es problema de nosotros mismos, porque Él siempre nos ayudará y Él nos lo dice en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los fines de la tierra. Hasta esos confines de la tierra es que el Señor nos manda a nosotros a evangelizar, pero no nos manda solos. Él nos dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, vamos a recibir nosotros poder y seremos testigos de todo esto. Ahora, en otra versión, y es la más conocida de nosotros, está ahí mismo en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que es la que conocemos más nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esto podemos decir que el Señor nos ha dado poder por medio del Espíritu Santo para ir por todo el mundo evangelizando. Él nos da ese poder que nosotros necesitamos para estar evangelizando. Y el Señor no tan solo dijo que lo hiciéramos, sino que Él mismo lo practicó, porque Lucas lo menciona cuando en su evangelio, en el evangelio de Lucas, cuando Jesús saliera a Nazaret y entrara a la sinagoga y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y lo abrió en el lugar donde estaba escrito. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por esta razón, si el mismo Señor Jesús está poniendo el ejemplo de dar buenas nuevas, de sanar a los quebrantados de corazón, de pregonar libertad a los cautivos, de dar vista a los ciegos y predicar. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros también? Si Él lo hizo, si Él, que es el Señor, lo hizo, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Él nos dio el ejemplo. También podemos nosotros encontrar otra cita bíblica acerca de cómo el Señor está dando la recomendación. El Señor les dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15. El Señor Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y podemos seguir mencionando más citas bíblicas como la que Pablo escribió en la segunda carta que le manda a Timoteo dándole recomendaciones como un discípulo, como el discípulo que tiene él, como el joven discípulo que tiene y como pastor joven que él está empezando. Entonces, en la segunda carta que Pablo le manda a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2, dice así, predica la palabra,
persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Entonces, aquí tenemos una recomendación de un buen maestro. Predica siempre, corrige, reprende, anima. Pero eso sí, con mucha paciencia. No nos desesperemos, porque de esa manera podemos demostrar que el Espíritu Santo está en nosotros por ser mansos. Aquí tenemos otra versión. Y como le digo, esta es posiblemente la versión que nosotros conocemos mejor, que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Pero yo creo que hay una cosa que nosotros también debemos de hacer. Por supuesto que se nos ha ordenado evangelizar, porque más en este tiempo de esta pandemia, la gente está ansiosa de oír a alguien dándole nuevas de salvación de su alma y salvación también de todo lo que necesitan en este momento. Darle una esperanza. Está ansiosa la gente de esperanza. Pero también hay algunas personas que no tan solo están en necesidad espiritual, sino que también tienen necesidad material. Así que demostremos también que estamos conscientes de esa necesidad y que en cuanto podamos ayudemos a los necesitados materialmente, porque esa es otra manera de mostrarle a la gente el amor que el Señor ha puesto en nosotros. Hay personas que teniendo la oportunidad de ayudar no lo hacen y de esa manera cortan la comunicación que puede haber para transmitir el Evangelio. Pues sí, porque si vemos la necesidad que hay en las personas y si está dentro de nuestras posibilidades, ayudémoslas, porque si no lo hacemos, aparte de recibir críticas, vamos a romper el puente de comunicación que pudiera haber para muchas personas, porque al no ayudar nos va a servir de mala publicidad. Esa mala publicidad que de por sí siempre tenemos. Siempre nos están criticando de alguna manera o de otra. Entonces, no busquemos más cosas, no les demos oportunidad a esas personas que critican al Evangelio. Ayudemos en cuanto podamos ayudar por ese amor que Jesucristo ha puesto en nuestras vidas. Ahora, Pablo sigue recomendando, pero ahora a todo un pueblo, a la iglesia de Corinto. En la primera carta que él le manda a esta iglesia, en el capítulo 15, versículo 1 al 2, dice: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Aquí Pablo está dando recomendaciones y mire, son muy buenas porque nos dice, recuerda el evangelio que te prediqué, mantente firme, por medio de este eres salvo. Aférrate a esa palabra porque si no has creído en vano. Son recomendaciones que se las debemos de dar a los nuevos convertidos y no tan solamente a ellos. Esta recomendación debe de ser para nosotros también. Y sobre todo hay una muy, muy importante aquí. Mantenernos firmes. Nos vamos a tener que mantener firmes siempre. Yo siempre lo he mencionado. El Señor tiene recompensas para sus hijos, para nosotros. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que obtenemos de todo este evangelio? Porque es lo que nos van a preguntar también. Nos van a preguntar, bueno, ¿y qué tengo yo
bueno, si yo acepto este evangelio que tú estás ofreciendo, que el Señor está ofreciendo. Pues Pedro nos lo dice en su primera epístola, la primera carta que él escribió en el capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que es una recompensa que podemos mencionar en nuestra evangelización. Podemos preguntar, ¿quieres tú ser salvo y tener estos privilegios? Pero esos son privilegios muy aparte. El mayor privilegio que puedes tener con la salvación es la salvación, esa salvación de tu alma precisamente. El primer privilegio, la primera recompensa que se tiene al aceptar a Jesucristo como Salvador es esa salvación preciosa. La salvación de todas las cosas en las cuales estuvimos antes. El cambio. Pero sobre todo, y hay una cosa más, todo esto que está ofreciendo. Vamos a ser un real sacerdocio, la nación santa, el pueblo que pertenece a Dios y además de eso, después de todo esto vamos a proclamar maravillosas obras que el Señor ha hecho y nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Del Evangelio es como hace tiempo que salieron aquellas llamadas pirámides, que si tú le ofreces a alguien algo y ese otro ofrece a alguien más, se va formando esa pirámide. Algo así como eso es lo que sucede cuando hacemos el Evangelio. Cuando nosotros le hablamos a una persona, le hablamos acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y y esa otra persona le habla a alguien más y esa otra a alguien más. Ahí vamos nosotros predicando y haciendo que el evangelio se desparrame en todo el mundo. Pero hay una cosa muy importante y esto es para nosotros que ya conocemos al Señor, que ya hemos permitido ser lavados por la sangre de Cristo, que ya somos salvos por esa sangre preciosa, que tenemos que compartir ese mensaje porque sobre todo en estos momentos la gente está ansiosa de oír, pero ¿cómo es que va a oír si es que nosotros no proclamamos esa salvación? Así es que tenemos que proclamarla. Mire, el mismo Pablo también hablándole a los romanos en el capítulo 10, versículo 12 al 19, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esta escritura nosotros encontramos recomendaciones para todos convertidos y no convertidos. Pero hay algo muy importante para todos. Dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo, pero deben de oír primero las buenas nuevas. O sea, el Evangelio tienen que oírlo, pero ¿cómo van a oírlo si nadie se los predica? Somos nosotros los que debemos de hacerlo. Y si lo hacemos, seremos bendecidos porque hermosos son los pies. Porque, y además de una cosa,
todo esto viene por la fe. Y aquí mismo nos lo dice. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que prediquémosla. También en el Evangelio según San Marcos se nos enseñan más recompensas. ¿Se imagina usted? La Biblia está llena de recompensas para todos nosotros, pero si estamos dentro de lo que nos está enseñando la Biblia. Y una de las cosas que nos dice es predica el Evangelio, habla acerca del Evangelio. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 20, dice: Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí: echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Se da cuenta usted? Esas recompensas, pero hay una cosa: si creemos y si somos bautizados, vamos a ser salvos. Una recompensa muy grande, porque entonces no seremos condenados. Y además, echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes y no nos harán daño. Y también vamos a tomar cosas mortíferas y no nos harán daño. Pondremos manos en los enfermos y sanarán. Mire, esta fue una de las cosas que Pablo hizo, que Pablo hizo. Pablo obtuvo todas estas cosas. Son cosas, son recompensas que el Señor nos da a nosotros también, y que le da a cualquiera que es salvo, que le da a cualquiera que ha recibido el Evangelio. Entonces, todas estas recompensas tienen que irse acumulando. Todo esto podemos decirle a todas estas personas qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos nosotros obtener como recompensa. Así que prediquemos al Evangelio a todo aquel que tengamos enfrente, como en la antigüedad, como si de eso dependiera nuestra vida. Hagámoslo con gusto y no esperemos que otro lo haga por nosotros. También hay una cosa: algunas veces nosotros creemos que no estamos preparados y que tenemos que tener mucho conocimiento de la Biblia, pero acordémonos que el Señor siempre está con nosotros y que además no tenemos que ser muy elocuentes y usar palabras muy rimbombantes. El Evangelio habla por sí mismo. Simplemente con nuestra propia actitud podemos demostrar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así es que nuestro testimonio personal puede ser suficiente para mostrarles a los demás el Evangelio. Vienen a nuestra vida pruebas. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo las tomamos? ¿Nos estamos quejando de cómo vivimos? ¿Dependemos de nosotros mismos o de Dios? ¿Condenamos a los inconversos? ¿No hablamos con ellos por no contaminarnos? ¿Somos pacientes? ¿Somos mal hablados? Y bueno, hay muchas cosas más en las que nosotros podemos mostrarles a los demás, pero hagámonos estas preguntas. Hay muchas cosas más que no tengo que mencionar, que de esa manera nosotros podemos ser testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hay muchas más, pero si le digo, no necesariamente usted puede que andar con la Biblia en la mano y dando golpes con ella para demostrar que es cristiano. No tenemos que andar así, simplemente nuestro propio testimonio. Claro, la Biblia la tenemos que atesorar, pero no usarla como alguna persona la usa para
quererte mostrar, o no necesariamente eso, sino que un pegote, un sticker en su carro y cree que ya con eso ya está demostrando que es cristiano. Pero que no lo vean manejar porque ahí sí tiene que tapar esos stickers que pone. Que no lo vean actuar mal porque también de qué sirve que traiga esa Biblia en la mano. Por esas críticas es que algunas veces la gente no quiere aceptar al Señor, porque es una excusa, yo sé que es una excusa, ellos dicen, yo voy a ir a tu iglesia, a llegar ¿quieres que sea como tú? No, yo no quiero ser como tú. Entonces, con la forma que nosotros mostremos nuestra fe en nuestro Señor, es que la gente nos va a preguntar cómo es que les hacemos nosotros, cómo es que le hacemos. Y ahí es el momento de presentarles nuestro testimonio, cómo éramos antes de conocer al Señor y cómo somos ahora que ya lo conocemos. Yo mismo era muy impulsivo, era agresivo, era hasta mal hablado. Y cuántas cosas más que pudiera decirles. El Señor, gracias a Dios, me ha estado cambiando. Me cambia. Esas actitudes que tenía antes de negatividad, me la ha cambiado el Señor. Y ahora sé que todo el Señor tiene en control. Sé que teniendo solamente fe en Él es en el que voy a salir adelante. Así que hagámosle como la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42 nos dice, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús. Esas nuevas de que Jesús es el Mesías. Así que, entonces hagámoslo como en la iglesia primitiva. No dejemos de enseñar y predicar. Por ninguna razón dejemos de hacerlo. Y sobre todo, no nos avergoncemos de este evangelio porque nos ha dado muchas cosas y nos sigue dando diariamente por todos los días de nuestra vida. Porque también ahí mismo, en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Entonces, podemos decir nosotros, es poder de Dios para salvación. ¿Y para quién? Para todo el que cree. ¿Se da cuenta usted tener ese poder que Dios da si nosotros creemos en Él? Otra versión dice así, la versión que nosotros conocemos más, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí hay una cosa, para todo el que cree, primero es para el judío, pero también para todos nosotros. Dice, por eso es que dice, y también para el griego. Así es que con estas pláticas que hemos tenido acerca de el evangelismo y y el discipulado, yo creo que con esto es suficiente. No abandonemos nunca nuestra tarea de evangelizar, pero sobre todo también evangelizar. Estemos evangelizando y estemos discipulando. Con esto creo que hemos terminado esta plática. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, te damos. Hemos esperado de ti esta bendición y nos la has dado. Gracias, gracias por esa recomendación que nos haces tú acerca de el evangelismo y del discipulado. Gracias, Señor. Amén. Dios bendiga a todos los que estuvieron con nosotros en esta transmisión.
y que el Señor siempre siga con ustedes. Amén.